¿Cómo hacer para que pase lo que pase, tengamos una fe indestructible? Si quieres saber más sobre este tema, quédate con nosotros en este episodio de Transfórmate. Bienvenidos a Transfórmate, tu espacio de sanación y crecimiento. Este día vamos a platicar sobre algo que solemos no asociarlo con el día a día, pero es lo que nos mantiene a flote todos los días, y es la fe. ¿En qué ponemos nuestras esperanzas? Así que bueno, si quieren saber más sobre este tema, este día vamos a estar platicando sobre ese fundamento tan importante a nivel espiritual. ¿Y qué te parece a ti este tema, Manuel? Bienvenido y bienvenidos sean todos. Hola, muy bien, muchas gracias, Joana. Siempre es un gusto estar aquí contigo y emocionado siempre con estos temas muy interesantes que a mí me encantan personalmente. En el caso de la fe sí me parece un tema bien profundo. Cada quien tendrá, por supuesto, su manera de cómo verlo, pero ¿sabes qué? Yo estaba buscando alguna definición de fe y te la voy a compartir, se la voy a compartir a los amigos acá rapidito. Y tengo dos conceptos. Uno es muy corto que dice conjunto de creencias de una religión. Exacto. Y el segundo es conjunto de creencias de alguien, de un grupo o una multitud de personas. Dos definiciones muy cortas que encuentro de la fe. Dinos desde qué punto lo de vista lo vamos a abordar el día de hoy. Y precisamente ambas definiciones tienen el concepto de creencias. Entonces, la fe, o sea, la fe desde el punto de vista que la vamos a abordar hoy, es tu fe, en qué crees tú. Y es sumamente importante tener como bien definido en qué creemos. Y ya hemos hablado en otros episodios la diferencia entre pensar y creer. Cuando nosotros pensamos algo, no necesariamente es en lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos es lo que crea nuestra realidad. Así que independientemente de en lo que usted tenga fe, ¿verdad? O de qué religión sea, si no es de ninguna religión. Es decir, por ejemplo, si usted cree en Dios, ¿verdad? Y usted cree que Él es su Padre, el Creador, cree que es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, esa es su creencia. Si usted tiene otra religión y no cree en Dios, sino cree en otro ser supremo, pues esa es su creencia. Si usted dice, pues yo soy ateo y yo no creo en Dios, ¿verdad? Pero sí creo en la energía, en el universo, en la ley del dar y recibir, en lo que usted crea. De eso vamos a platicar hoy. ¿Cómo debe de ser eso que usted cree para que cree una realidad diferente? Entonces la fe de la que vamos a hablar hoy es realmente aquellas creencias que fundamentan nuestra existencia y que si nosotros de verdad las tenemos claras y muy fuertes, van a transformar nuestra realidad. Mira, Joana, yo conozco gente que tienen una fe muy grande. En el caso de ellos, yo lo voy a decir que es en Dios, ¿verdad? Uh-huh. Abiertamente dicen, yo creo en Dios. Por supuesto que yo también creo en Dios. Usted que nos escucha puede creer en lo que usted quiera y está bien, ¿verdad? Pero que ellos dicen, no, es que ahora me va a pasar algo bueno, por ejemplo. Y efectivamente ese día les pasó algo bueno. O alguien está esperando una llamada importante y no, es que yo tengo fe que este día me van a llamar. Y ese día recibe una llamada. Exacto. Y es que en lo que creemos, crea nuestra realidad. Y eso los invito a que sea realmente una frase que puedan ustedes analizar. Lo que yo creo, crea mi realidad. Y bueno, por lo general, cuando nosotros hablamos de la palabra fe, estamos diciendo de algo en lo que nosotros no podemos ver, pero que nosotros creemos que existe, ¿verdad? Si eso fuese, por ejemplo, la energía universal o la fuerza del amor o una fuerza que lo mueve todo, que es física, metafísica, cuántica, como usted lo crea, eso que usted no logra ver, pero sabe que existe y usted confía en eso, cree en eso, a eso es a lo que vamos a llamar fe. En mi caso también yo le llamo Dios, ¿verdad? Y a Dios yo no lo veo, ¿verdad? Pero yo sé que existe. ¿Y cómo sé que existe? Por la manifestación de eso en mi vida. Pero creer en aquello que no vemos, ¿verdad? Eso es algo como que
muchas veces científicamente es difícil de comprobar. Hoy no lo vamos a tratar desde un punto de vista científico, ni lo vamos a tratar de un punto de vista filosófico, sino que vamos a decir, eso en lo que usted cree, cómo va a crear una realidad que para usted sea la mejor realidad que pueda vivir. ¿Por qué? Porque estamos como acostumbrados que por lo general entramos en momentos de fe o nos conectamos con aquello más grande que nosotros, que yo llamo Dios, cuando tenemos problemas o cuando estamos en aprietos, en apuros. Entonces asociamos como a Dios con una necesidad, a Dios como conseguir algo difícil porque estoy en un momento de prueba, un momento difícil para mí. Pero la verdad es que tenemos que crear una realidad que estemos siempre en bienestar. Así que tendríamos que revisar qué es lo que nosotros creemos o en quién nosotros creemos y qué es lo que creemos de eso. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Dios y se nos ha dicho, ¿verdad?, que Dios es todopoderoso y que todo lo puede, quizás eso se vuelva un pensamiento en el momento en que yo tengo una dificultad, una enfermedad, pero no creo que Dios la pueda sanar. O sea, digo, no, pues sí, quizás esto Dios no lo puede hacer. Entonces, pienso que Dios todo lo puede, pero en el momento que me enfrento en una dificultad, creo que no va a poder Dios con eso. Entonces, ¿qué es una fe, una creencia? Algo que yo digo, bueno, esto está sumamente difícil, lo veo complicado, pero Dios todo lo puede y lo voy a lograr. Entonces es creer en algo que yo no veo, pero sé que existe. Así que voy a tratar de explicar un poquito cómo es que funciona la fe ya aplicada en la práctica. Y para eso me voy a remitir a lo que es la ley de la siembra. ¿Y qué es la ley de la siembra? Es que todo lo que yo cultivo, o sea, toda la semilla que yo planto, va a dar un fruto, va a germinar y se va a multiplicar. Pero esto tiene un proceso. Es decir, si yo siembro una semilla de mango, ¿verdad? Y la siembro hoy siembro unas 5 semillas de mango, mañana siembro quizás unas 10, pasado mañana no siembro nada, pero el siguiente día yo vuelvo a sembrar una y empiezo a sembrar semillas de mango, ¿verdad? Constantemente en mi vida. Va a llegar un momento en que si yo empiezo a cuidar esa semilla va a comenzar a germinar, luego se va a convertir en un pequeño arbolito, va a empezar a crecer y al cabo de algún tiempo, un par de años, va a comenzar a dar flores, frutos, ¿verdad? Y se va a multiplicar. ¿Pero qué significa tener fe en ese proceso? Significa que yo siembro la semilla hoy y yo no voy a ir mañana a escarbar la tierra a ver qué está pasando con esa semilla y dentro de una semana también vuelvo a abrir el oído y vuelvo a ver qué pasa. O sea, yo siembro y confío. Sí hay un proceso que yo cuido, que yo hago, que yo estoy pendiente, que yo riego, pero todo el proceso de germinar y que ese árbol dé frutos es algo ajeno a mí, ¿verdad? Entonces yo tengo fe, yo creo que esa semilla que yo sembré en algún momento va a dar fruto. ¿Va a dar fruto mañana? No. ¿Dentro de 2 meses? Tampoco. ¿Dentro de 1 año? Tampoco. Y voy a seguir esperando. Pero yo sé y tengo la certeza que voy a comer mangos de esos que yo sembré. Obviamente no puedo estar esperando fresas, no puedo estar esperando melocotones, no puedo estar esperando sandías. Y usted va a estar diciendo, Joan, eso no se da en árboles. Estoy hablando de frutos. O sea, yo no puedo esperar cosechar algo que yo no sembré. O sea, que digamos que yo sembré una semilla de mango y de repente yo quiero que en el camino se convierta en naranjas. Eso no va a pasar, voy a tener mangos. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Verdad? Sembrar aquello que yo quiero cosechar. ¿Y cuál es la fe? Tener la certeza de que eso va a producirse. Pero ¿quién hace crecer las plantas? ¿Quién hace germinar y dar fruto? Pues eso es lo que usted cree, ¿verdad? Si usted cree en la madre naturaleza, si usted cree en Dios, si usted cree en las fuerzas del universo, eso es lo que va a mover a que esa semilla se convierta en un fruto. Pero entonces, aunque haya pasado 1 año y yo todavía no vea los mangos, o sea, yo tengo la fe de que en 4 años voy a tener mangos. Aunque ya esté el arbolito y quizás el primer año nada de fruto, ¿verdad? Pero yo sé que los próximos años, alguno o la mayoría de todos esos árboles va a dar mangos. Entonces, cuando yo tengo claro la ley de la siembra, sé que tengo que esperar un tiempo
en el que las cosas se gestan. Y ese tiempo es un tiempo de esperanza porque yo tengo certeza de lo que voy a cultivar. En ese tiempo es el que tenés que tener fe. Exacto. De que va a tener un fruto de tu siembra, en todo caso, en ese caso. En ese caso es ese tiempo en el que yo no estoy viendo los resultados deseados, pero como yo sé que estoy cultivando, que estoy cuidando, que en algún momento eso se va a dar. Y hay situaciones que quizás directamente nosotros no estemos como digamos como un árbol, ¿verdad? Que yo tomo una semilla y planto esa semilla y voy a tener un árbol. Hay cosas que comienzan a nacer en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y son situaciones que igual sembramos, digamos, como una semilla, aunque no sea una semilla física, pero es una semilla que vamos a sembrar. Y a eso se le llama el triángulo de creación de la realidad, que es lo que ahorita les vamos a explicar. Cómo crear una realidad de algo que aún no tenemos, pero que lo deseamos. Eso es totalmente nuevo para mí, Ana. En realidad, primera vez que escucho hablar sobre lo que dijiste del triángulo de la creación de la realidad. Sí, me interesa, a ver. Entonces, ¿cómo vamos a crear algo, verdad? Digamos que no sea algo físico, sino que algo que esperamos. Y ese triángulo tiene como tres puntos, ¿verdad? 3 vértices. El primero es el pensamiento. Tengo que crear, o sea, tengo que pensar en aquello que deseo. Lo tengo que tener presente en mi pensamiento. Nada de lo que existe ha surgido de la nada. Todo ha surgido de un pensamiento, toda creación humana. Es decir, por ejemplo, el que creó el concreto, ¿verdad? O el que creó un ladrillo. Primero, o sea, estuvo en su pensamiento, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, existió en el pensamiento de alguien. El avión, ¿verdad? Quiero un aparato para volar, quiero volar. O sea, todo nace en el pensamiento. Entonces, lo primero que vamos a sembrar es ese pensamiento de lo que yo deseo tener. Y ese pensamiento tiene que ser muy claro en lo que deseo, aunque yo no sepa exactamente cómo va a suceder, pero lo tengo que poner en mi mente. O sea, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo anhelo? Puede ser algo material, es decir, quiero comprar una casa, quiero estudiar algo, quiero irme a vivir a otro país, quiero tener una pareja linda, quiero, no sé, lo que usted esté deseando en su corazón, también lo tiene que poner en su pensamiento. Y lo tiene que visualizar, es decir, verlo con claridad en su imaginación, en su mente. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería ponerle emoción. Joana, ¿y qué significa eso? Que yo tengo que sentir eso como que si ya lo tuviera. Entonces, por ejemplo, si usted quiere una casa nueva, ¿verdad? Y la quiere porque tiene hijos, familia. Entonces usted va a ver esa casa, la va a visualizar, si tiene 3 niños, la quiere con 4 cuartos, ¿cómo la quiere? La tiene que visualizar, la tiene que pensar. Pero luego tiene que sentir esa emoción. ¿Cómo se sentiría al salir del trabajo llegar a esa casa? O sea, ¿cómo sería el ambiente de estar ahí? ¿Qué tan feliz, agradecido me sentiría yo de tener esa casa? Y comienzo a sentirlo, así como, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, si ahorita nosotros partiéramos un limón, ¿verdad? Y tomamos un mango verde, lo partimos, le ponemos limoncito al mango verde y nos lo comemos. O sea, ¿cómo se siente? Y empezamos, claro que hasta nuestra saliva, o sea, empezamos a sentir en la boca como esa sensación. Yo no tengo un mango aquí, ni el limón. Eso me ha pasado cuando ves a alguien comiéndose algo así. Sí, porque cuando lo están preparando, vos lo sentís ya aquí en la boca y se te hace agua la saliva y como que lo estás comiendo, pero no lo estás comiendo. Exactamente, Manuel. Ese es un súper buen ejemplo. Es decir, lo siento como que ya lo tengo, pero yo no me lo estoy comiendo. Le estoy poniendo la sensación, le estoy poniendo la emoción, estoy visualizando algo, pero lo estoy sintiendo en mi cuerpo. ¿Cómo se siente eso? Si usted, por ejemplo, tiene pues el sueño de tirarse
en paracaídas de un avión, yo no sé, algo, cualquier cosa. Entonces usted se visualiza, pero ¿cómo se siente esa emoción de estar en el board? O sea, sí, en el momento que me voy a tirar, cuando estoy bajando, ¿cómo se siente eso? Entonces el segundo punto es sentirlo como que ya lo tengo. Y yo que soy creyente, dice la palabra de Dios, que cuando ustedes oren y pidan como que aquello que están orando y pidiendo en oración, ya lo tienen, ¿verdad? Como que eso que usted quiere, eso que su corazón anhela, ya es realidad. Entonces el segundo punto es ponerle emoción, ¿verdad? Sentir cómo se siente ser. Usted dice, bueno, yo quisiera, ahorita estoy muy enferma, ¿verdad? Tengo, no sé, alguna enfermedad. Y quizás una enfermedad, vamos a poner una enfermedad que tenga mucho dolor, como fibromialgia, que usted experimenta dolor en su cuerpo, pero usted quiere la salud. Entonces usted comienza y dice, yo voy a ser una mujer sana, ¿verdad? Y quiero la sanidad. Pero empieza a pensar cómo sería estar sano y empieza a sentir cómo sería un día libre de dolor. ¿Qué haría yo en ese día? Pero usted pone esa emoción, yo, ¿qué haría si no tuviera dolor? Pues bailaría, caminaría. ¿Cómo sería mi cuerpo? ¿Cómo se movería mi cuerpo sin dolor? ¿Cómo sería ya no tener dolor, sino que tener salud, tener flexibilidad, fortaleza, todo en mi cuerpo? Y lo comienzo a sentir esa emoción, aunque por el momento no la tenga. Entonces es pensamiento y emoción, ¿verdad? Esos serían los dos primeros puntos. El tercero es que usted tiene que hacer una acción que sea correspondiente con eso que usted está deseando. Entonces, por ejemplo, si usted quiere comprar esa casa nueva, linda para su familia, haga una acción, aunque en este momento usted, que Joana, no tengo el dinero, o sea, ahorita yo no sé cómo hacer, no importa, usted vaya y busque casas. Mire cuánto cuestan, vaya a un lugar donde esté un nuevo proyecto y estén mostrando las casas y usted llegue y pregunte, entre y vea esa casa. O sea, quiere comprar una casa pero no tiene ni idea cuánto dinero le pueden prestar en el banco o si le puede, o cómo va a ser, pues vaya y haga un ejercicio y diga, mire cuánto me prestan para una casa. No vaya a salir, ay, no me prestan, y más decepcionado. No. Aquí el sentido es que usted tiene que ir tomando acciones que sean correspondientes con aquello que usted quiere. Si estuviésemos hablando de la ley de la siembra, es que usted tiene que abonar, que tiene que podar, quitar la maleza, tiene que regar y tiene que esperar. Entonces, es ahí donde se fusiona la ley de la siembra con el triángulo de creación de la realidad. Yo tengo que hacer acciones que me van a llevar a la consecución de ese sueño. Si usted quiere, por ejemplo, quizás vamos a poner más ejemplos por el momento de cosas materiales, pero si usted quiere un carro, ¿verdad? Entonces lo primero que hacer es que usted tiene que poner en su pensamiento qué carro quiere, cómo lo quiere. O quiere una moto, quiere un carro grande, una camioneta, un carro pequeño, yo no sé, como usted lo quiera, el color, lo que sea. Y luego es cómo se sentiría pues ir en el carro. ¿Qué fuera haciendo usted? ¿Se pondría aire acondicionado, música? ¿Qué iría escuchando en ese vehículo? ¿A quién invitaría? Sí, o sea, ¿cómo se siente ir en el carro? ¿Verdad? Y luego bien, pues ni siquiera sabe usted manejar. Entonces, ¿qué acción tendría que tomar? Pues bueno, va, consulta cuánto cuestan las clases de manejo y si está en sus posibilidades, toma esas. Joana, pero no tengo carro, no importa. Usted está haciendo esa acción porque un día va a tener ese carro. Entonces toma las clases del manejo, aprende a manejar, empieza a tomar acciones, comienza a leer, o sea, a familiarizarse con las reglas de tránsito, ¿verdad? ¿Qué significan? A leer, a estudiar, aunque usted no tenga el carro, ¿verdad? Pero lo va a tener. Entonces, ¿cómo creamos una realidad? Poniendo pensamientos, emoción y acciones. Y cuando yo hago esas tres cosas, aquello en lo que yo creo, el universo, Dios, la fuerza, lo que sea, o sea, va a hacer que todo eso suceda. Y se van a ir abriendo las oportunidades y las puertas. Entonces, esa es como la manera en que yo comienzo a crear realidad y de una manera constante. Esto no quiere decir que un día usted lo va a hacer
y al siguiente día lo va a tener. Recordemos la ley de la siembra. Esto tiene que ser algo constante, constante, constante. Pero yo les aseguro que entonces las cosas comienzan a suceder. La fe requiere de paciencia, por supuesto, esperar. Pero es esa misma fe la que te va a mantener firme esperando que lo vas a tener. Pero es una fe que está acompañada, una paciencia que va acompañada con esperanza. Sí. O sea, no hay forma que si yo sembré 500 árboles de mangos, no me vaya a producir nada. O sea, no hay manera. Es una fe que va acompañada de acción, pero va acompañada de la certeza. Porque yo, como ser humano, yo no puedo hacer crecer un árbol. O Sí, sea, creo que no. yo no puedo hacer germinar una semilla. Yo no hago eso, pero sí puedo regar, sí puedo plantar, sí puedo cuidar. Cuando yo hago todas esas acciones y visualizo mi cosecha abundante, o sea, el mango rico, ¿qué voy a hacer con tantos mangos? Los voy a compartir, los voy a vender. ¿Qué es lo que quiero hacer con todo eso? Y ya lo comienzo a sentir. Entonces, es una espera, pero con esperanza, con la certeza del resultado. ¿Cuántos mangos van a ser exactamente? No lo sé. ¿En cuánto tiempo preciso? Tampoco lo sé. O sea, si el carro va a ser un año, un modelo más, no lo sé. ¿Cómo se va a dar todo ese proceso? No lo sé. Voy a confiar. Entonces ese es el segundo punto. Tengo que confiar. La fe es confiar en aquello, creer en aquello que no veo, pero que se va a dar. Y mira, Johanna, yo no sé si este dicho es salvadoreño, pero yo lo he escuchado, y ojalá vos y los que nos están viendo, que dicen a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, es como lo que tú decías, o sea, yo tengo fe de que esto va a pasar, pero no solo me voy a sentar y no voy a hacer nada, sino que yo tengo fe de que voy de mi carro, pero tengo que tomar una acción, lo que tú decías. Busco clases de manejo, me inscribo y saco la licencia. O sea, tampoco es que vos decís, la fe es milagrosa, pero no te va a llegar las cosas vos sentado y rascándote el ombligo, no sé. Y mira, y tú has dicho una palabra, no sé, milagrosa. Yo sí creo en los milagros y he visto muchos milagros en mi vida. Pero ahí también depende del concepto que usted tenga de milagro, ¿verdad? De milagro, para mí un milagro es algo que para mí tiene pocas posibilidades de suceder y sucede. También creo que no a todas las personas les suceden milagros como tales. Por decirte, un milagro, porque nosotros clasificamos por milagro algo quizás que es extraordinario. Por ejemplo, una persona que no podía ver, que es ciego de nacimiento, por ejemplo, y de repente mira, ¿verdad? Eso lo llamaríamos como un milagro. Una persona que, no sé, que no puede caminar y de repente camina. Eso lo llamaríamos como un milagro. ¿Y pueden suceder los milagros en su vida? Claro que sí. Pero, o sea, un milagro, si usted es tan afortunado de tener un milagro en su vida, luego tiene que actuar correspondiente con ese milagro. Es decir, cuando yo recibo algo maravilloso, tengo que hacer de mi vida también algo maravilloso, ¿verdad? Y claro que si usted cree, y por eso volvemos al primer punto, lo que yo creo. Si yo creo que es posible en ese ser que yo crea, ese ser supremo, esa energía suprema, puede hacer un milagro en mí, puede obrar un milagro en mí, lo va a hacer, ¿verdad? Pero si yo no lo creo, solo lo pienso, no, si Dios lo puede hacer todo, pero quizás a mí no me va a tocar esa suerte, entonces no le va a suceder. Entonces por eso es sumamente importante esa fe. O sea, si usted creer, por ejemplo, una persona que está ante un diagnóstico de salud complicado, ¿verdad? Que le dicen, mire, no, usted ya no, acá ya un mes le queda. Es escuchar al médico. Y yo no estoy diciendo que los médicos, que su palabra está basada en base a la experiencia, su estudio, claro que es válida. Pero si usted cree que Dios le puede sanar, sin importar lo que esté escuchando, usted va a decir, Dios me puede sanar. Y ese es solo un diagnóstico. El médico no tiene el pronóstico. La vida le pertenece a Dios. Entonces usted comienza a pensar, a sentir que ya está sano.
y actuar en relación a eso. Comienza a comer saludable, comienza a hacer ejercicio, comienza a agradecer y estar feliz por una salud que todavía no la ve, pero que ya está y que la va a tener, independientemente del diagnóstico del médico. Así que eso es tener una fe inquebrantable. Y cuando nosotros tenemos una fe inquebrantable, los resultados son maravillosos. Y no existe, nada que nos aleje de eso que yo creo. Por eso es tan importante revisar si yo lo que tengo es un pensamiento sobre Dios, es un pensamiento sobre la fuerza creadora, es un pensamiento sobre ese ser superior, pero yo pienso de él eso, pero no lo creo. Entonces es momento, si usted quiere ver cambios en su vida radicales, de comenzar a revisar sus creencias y, si es necesario, transformarlas. Y mira qué lindo, Joana, que la fe es un recurso que todos tenemos, absolutamente todos. Imagínate, tú nos has explicado el triángulo de la... ¿Tú dijiste cómo lo dijiste? El triángulo de la creación de la realidad. Sí, muy lindo, hermoso. Imagínate, todos tenemos la capacidad de analizar, de pensar en tu mente de lo que querés, ¿sí? Y todos tenemos la capacidad de sentir y también todos tenemos la capacidad de tomar una acción hacia eso. Pero yo sí veo que algo un poco delicado porque no todos deciden o decidimos tomar la acción. Y es por eso que a veces la fe, hay gente que dice que la fe no sirve, pero es porque no se toma la acción. Pero es un recurso que todos tenemos. Y dependerá de nosotros en mucha parte de ¿qué sucede? Exactamente. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Digamos a las personas que les diagnostican que tienen azúcar alta, por ejemplo, y van a hacerse los exámenes. Entonces, y digamos que creen en Dios estas personas. Y estas personas dicen, ay, Dios mío, por favor, que salga bien en los exámenes, que los próximos exámenes. Y bueno, y hasta solicitan a otras personas, mira, por favor, pedí por mí para que salga bien en los exámenes. Pero en el momento de elegir si me como una manzana o un cheesecake o un pedazo de pastel, y yo elijo el pedazo de pastel, ¿será que los exámenes me van a salir bien? Sí. Si te los hacen mal, tal vez sí. Es decir, yo tengo que tomar una acción coherente con aquello que deseo. Si usted está pidiéndole a Dios salud, actúe en coherencia con eso. Comience a dormir mejor, a hidratarse. Si le han prohibido el café, comience a disminuir el consumo de café. Si le han prohibido el azúcar, comience a disminuir ese consumo y a tener opciones más saludables, más acordes con lo que usted desea. Porque yo le aseguro que si usted piensa, siente y actúa coherentemente, usted va a obtener aquel resultado que está deseando. Pero si solo actuamos coherentemente. Si actuamos. Si no, yo creo que la fe no va a resultar porque pues, necesita la acción de uno también. Necesita la acción de uno también. Y luego recuerde que también hay situaciones en la vida que son como un milagro, ¿verdad? Son esos que en el enfoque sistémico, que es la terapia que yo doy, sería como un salto cuántico, ¿verdad? Como un cambio increíble, pero eso va a requerir una fe indestructible y también que usted haga con ese regalo que va a recibir algo de la misma dimensión de lo recibido, es decir, maravilloso. Así que si usted está pidiendo salud, usted está pidiendo más vida, usted está pidiendo un milagro en su vida, comience a pensar qué va a hacer con ese regalo, para que valga la pena que Dios le regale 5 o 10 años, no sé, muchos años más. Comience a sentir lo que va a hacer con su vida cuando usted reciba esa sanidad, ese regalo, esa salud. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a sentir? Y comience a tomar acciones que reflejen que usted desea eso profundamente, amarse, comience a cuidarse, comience a hacer de su vida algo productivo, comience a aportar, comience a sentirse feliz por algo que aún no está, pero que en fe lo va a recibir. Maravilloso, me encanta. ¿Qué le puedo decir? Yo estoy sin palabras. Sí creo que es un tema muy importante porque, como decía, es un recurso que todos tenemos y todos podemos echar mano de él. Esto es para grandes, pequeños, chelitos, morenos, o sea, ricos, pobres, todos podemos. Y Manuel, me encanta tu reflexión. O sea, si hay algo que yo rescato de esto, es que eso es una herramienta a la cual todos, sin importar
condición, sexo, género, usted dónde vive, nada. Todos tenemos acceso a ella. Es ahí cuando toma sentido que usted es quien está en el timón de su vida. Usted es el conductor. Así que, súper esperanzador. Todos podemos crear la realidad que nuestro corazón anhela. Así que con este mensaje de esperanza, para ponernos manos a la obra, pensando, sintiendo y actuando en coherencia para realmente crear la vida que deseamos vivir. Con esto me despido. Ha sido para mí un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.